No sé si saben, mis hermanos, lo que es la pirita, pero la pirita es uno de los minerales que es más frecuente en lo que es la corteza terrestre. Pero la pirita también ha sido conocida como lo que es el oro de los tontos. ¿Por qué? Porque la pirita externamente tiene toda la apariencia de oro. Parece oro, pero internamente, mis hermanos, la pirita no tiene ningún tipo de valor. Es el oro de los tontos. Es decir, no es oro, mis hermanos, todo lo que reluce. Y esa idea de apariencia externa, que tiene otra realidad interna, es algo que nos vamos a encontrar en estos capítulos que se han leído del primer libro de Samuel 9 y 10. Así que vamos a tener que tener esto en mente. Ahora bien, déjenme que les diga de que esos capítulos, mis hermanos, no son difíciles de narrar, pero sí son difíciles de poner de manera conjunta, sobre todo para predicar y para enseñar. ¿Por qué? Porque nos encontramos diferentes temas. Solamente decirles que me he estado peleando esta semana con el título que podía ponerle a ese mensaje. Y empecé al encuentro del rey, en busca del rey, no solo todo lo que reluce, el rey de las asnas. Y me acabé, mis hermanos, precisamente con este texto, con este título de hoy, apariencias y providencia. ¿Por qué es difícil de poner de manera conjunta? Básicamente por dos cosas. Primeramente porque cuando llegamos al capítulo 9, entramos en este libro en todo lo que es la sección que va a tener que ver con Saúl. Y eso nos va a llevar del capítulo 9 hasta el capítulo 14. Y hay algo que no podemos perder de vista aquí. Lo que no podemos perder de vista es que Saúl, como rey, estaba en la voluntad de Dios, pero no era el rey conforme al corazón de Dios. Eso es muy importante tenerlo presente. Estaba en la voluntad de Dios, pero no era el rey conforme el corazón de Dios. Acuérdense que Israel pidió rey. Israel le dijo a Samuel: constitúyenos ahora rey para que nos reine, nos gobierne, nos juzgue. Y Dios le dice a Samuel al final del capítulo 8, en el versículo 21, y Jehová, en el versículo 22, dice: Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Después de esas palabras es que entra al capítulo 9 de primero de Samuel, y por lo tanto, ¿quién va a ser Saúl, mis hermanos? Saúl veremos que va a ser ese rey que Israel pidió. Un rey conforme a todas las naciones. Por tanto, estaba en la voluntad de Dios, pero no era el rey conforme al corazón de Dios. Aquí es donde entra el tema de las apariencias. Saúl parecerá que era el rey, pero a nivel interno la realidad era otra. Ahora bien, junto a ese tema de las apariencias entra otro tema, mis hermanos, que es el tema de la providencia. Que aún y esa apariencia externa, aun y cuando, mis hermanos, ese medio que era Saúl quizá no era el más adecuado, nos vamos a dar cuenta de que aquí es Dios quien lo tiene todo bajo su control. Y va a organizar todas y cada una de las cosas para que al final esa voluntad acabe llevándose a cabo y Dios les dé ese rey que pidieron Israel. Providencia. Por lo tanto, apariencias y providencia se conjugan en estos capítulos. Ahora, la cuestión es cómo vamos a verlos, mis hermanos. Hoy vamos a ir 2 veces sobre el mismo texto. Así que pensarán, estamos servidos. Siguiendo una sola vez, el mensaje es de 1 hora. Si vamos 2 veces, esto se nos va a las 2 horas, mis hermanos. Evidentemente no vamos a poder tocar detalles, ¿ya? Pero la primera vez que vamos sobre el texto veremos las apariencias. Y la segunda vez veremos cómo la providencia trabaja en estas apariencias externas, mis hermanos, ¿ya? Pues bien, con esto vamos a intentar dividir estos capítulos 9 y 10 hasta el versículo 16 en 3 puntos básicos. Primero veremos la descripción que nos advierte de ser guiados por apariencias externas. Segundo, veremos la seguridad, mis hermanos, la seguridad que encontramos en la providencia de Dios que gobierna aún y las apariencias externas. Y tercero, veremos el cumplimiento que nos confirma la palabra de Dios contra toda apariencia externa.
Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, mis hermanos, si Dios nos lo permite. Primero la descripción que nos advierte de ser guiados por apariencias externas. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, las apariencias externas pueden ser engañosas. Y fíjense que esto lo vamos a ver en los 2 primeros versículos del capítulo 9. Si se fijan, se nos presenta lo que es al padre de Saúl. Se nos presenta a Cis. Y puede ser que la información que hay aquí en un primer momento parezca irrelevante, pero es de gran importancia. Porque fíjense cómo se presenta a Cis en el versículo 1 del capítulo 9. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. La idea de hombre valeroso es la idea de hombre poderoso, la idea de un hombre que tenía una posición social en cierta manera de poder, de valor, no era un cualquiera. Pero ahora fíjense que se nos da en este primer versículo lo que es una genealogía, pequeña genealogía de 4. Fíjense, hijo de Abiel, hijo de Cerón, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. ¿Se dan cuenta? Una genealogía de 4 que nos describe a Cis. Y uno puede pensar, bueno, ¿y esto por qué es importante? Parece irrelevante. Pero mis hermanos, en el libro de Samuel no es irrelevante. ¿Saben por qué? Porque el libro de Samuel empezó justamente de esta manera. Empezó describiéndonos a un hombre con una genealogía de 4. Fíjense, vayan al capítulo 1. Y fíjense en el versículo 1 del primer libro de Samuel, que es lo que aparece ahí. Hubo un varón de Ramataín, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efreteo. ¿Se dan cuenta? La manera de describir a Elcana, mis hermanos, es la misma manera en cómo se describe a Cis, con una genealogía de 4. Y la cuestión es que ya sabemos, mis hermanos, cómo acabó Elcana. Ya sabemos cómo acabó Elcana y ya sabemos cómo acabaron sus 2 hijos, Ofni y Finees. No acabaron muy bien. Por lo tanto, el hecho de que se esté describiendo a Cis de la misma manera que Elcana, mis hermanos, el hecho de que se esté estableciendo un paralelo, en ese sentido no es muy buena cosa. No es muy buena cosa que te asocien con Elcana y su familia sabiendo cómo acabó. Porque en esos momentos uno aquí puede leer y decir, bueno, si Elcana y sus hijos acabaron de esta manera, ¿qué es lo que sucederá ahora con esta familia, con este hombre que es descrito de la misma manera? ¿Se dan cuenta de lo que la Biblia está haciendo aquí? Cuidado, porque las apariencias externas pueden ser un tanto engañosas, pero no hay problema. ¿Saben por qué? Porque aún ya cuando Cis es descrito de esta manera, bueno, su hijo Saúl era impresionante, mis hermanos. ¿Lo han visto? En el versículo 2, mis hermanos, ¿qué es lo que va a hacer la Biblia? Eso es interesante. Se nos describe la apariencia externa de Saúl. ¿Se han dado cuenta? Se nos describe cómo era Saúl externamente, cómo era la apariencia de Saúl. Y ese hombre, mis hermanos, Saúl, ese era un Adonis, mis hermanos. Este sería para los jóvenes, ya sería como Henry Cavill en El Hombre de Acero, como The Rock, ya, en Black Adam, mis hermanos. Fíjense, era joven y hermoso. Era guapo. Fíjense el versículo 2. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Era guapo. Pero es que aparte de ser joven, ¿ya? Y aparte de ser guapo, esta aparecería en todas las revistas de Men's Health, ¿ya? Y en todos los programas de televisión, en todos, ¿ya? Aparte de ser joven y a ser hermoso, fíjense, el tipo era alto, El tipo tenía una planta que dices, oye, no es cualquiera. Fíjense, dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Se dan cuenta cómo aquí la Biblia está de manera enfática describiendo externamente a quién? A Saúl, joven, guapo y alto. No había ningún otro más alto que él en Israel, mis hermanos. Bueno, tú veías a Saúl, tú veías a este hombre, decías, es que este hombre joven, guapo y alto, es que es perfecto ¿para qué? Es perfecto para ser rey.
Este es el joven alto y guapo, mis hermanos, que es perfecto ¿para qué? Para que lleve a Israel como rey, para que vaya delante de Israel. Ahora imagínense un rey así pequeñito. ¿Quién va a querer un rey así? No, es un rey alto y guapo. Este es perfecto para ser rey en su apariencia externa, pero, y lo digo 3 veces, mis hermanos, porque hay 3 peros a lo que es Saúl en estos versículos. Porque la apariencia externa podía tener toda la pinta de que ese sería el rey definitivo. Pero aparece el primer pero para Saúl. ¿Y saben cuál es el primer pero, mis hermanos? Que era de Benjamín. Ese es el primer pero. Se menciona 2 veces, fíjense en el versículo 1, mis hermanos, en relación a su padre. Había un varón de Benjamín, y al final, hijo de un benjaminita. Fíjense que Saúl mismo, mis hermanos, reconoce que él es de la tribu de Benjamín. En el versículo 21, Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? Y uno puede pensar, ¿qué tiene de pero que fuese de la tribu de Benjamín? Pero mis hermanos, miren las cosas con una perspectiva más amplia. Les expliqué que en la Biblia hebrea el libro de Samuel va después del libro de Jueces. Y cuando pensamos en el libro de Jueces, al final del libro de Jueces, mis hermanos, la tribu de Benjamín y los hombres de la ciudad de Gabaa de Benjamín, que era la ciudad de la cual venía y pertenecía Saúl, fueron la tribu más corrupta que hubo en el periodo de los jueces. Cuando llegamos a los capítulos del 17 al 21 de Jueces, mis hermanos, ahí suceden unos acontecimientos terribles. Ahí sucede, 3 veces se nos cita, acuérdense de esa frase en Jueces, de que el pueblo hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey en aquellos días. Por lo tanto, Jueces ya empieza a preparar el camino para lo que es la monarquía y la realeza. Pero hay una serie de acontecimientos al final de Jueces que son terribles, mis hermanos, que lo que hacen, entre otras cosas, es comparar a Judá con Benjamín, a Belén con Gabaa. Y en el capítulo 19 de Jueces, pueden leerlo en casa, sucede el acontecimiento de que unos hombres de Gabaa, de la tribu de Benjamín, abusaron sexualmente de la concubina de un levita, dejándola prácticamente muerta. Y a raíz de ese acontecimiento, mis hermanos, en los capítulos 20 y 21 de Jueces, el resto de tribus de Israel prácticamente exterminó y acabó con la tribu de Benjamín. Por lo tanto, la tribu de Benjamín no tenía muy buena fama al final del libro de Jueces. ¿Y por qué es eso importante, mis hermanos? Porque en esa sección donde se nos dice no había rey en aquellos días, que se compare a Judá con Benjamín, mis hermanos, ¿qué es lo que la Biblia está haciendo? La Biblia está diciendo, en el establecimiento de un rey, cuidado con Benjamín, cuidado con la ciudad de Gabaa, cuidado con aquellos que vienen de esa ciudad de Gabaa, de Benjamín. Mirar lo malo que hicieron, mirar la iniquidad y maldad que hubo en ellos. Cuidado para el establecimiento de un rey. No miréis Benjamín, mirar Judá. No miréis a Gabaa, mirad a Belén. Y cuando llegamos entonces, mis hermanos, a Samuel, y llegamos al capítulo 9, el rey que va a ser establecido va a venir ¿de dónde? De Benjamín. Las cosas no huelen bien aquí. Las apariencias externas podían parecer muy bonitas, pero internamente había algo ahí que no estaba bien. Segundo pero. ¿Saben cuál es el segundo pero? Que Saúl era alto, mis hermanos. Era alto. Y ahora ya todos vamos a andar así después. Era alto. Y eso es importante, mis hermanos. No quiere decir que todos los altos sean malos. ¿Ya? Esto es para Saúl, mis hermanos. Esto es para Saúl. ¿Ya? Pero aquí debo mostrarles algo de la palabra hebrea que se utiliza, mis hermanos, en el versículo 2. Esa palabra que es sobrepasaba. ¿Ya? Aquí sí que tengo que liarme un poquito en esto, porque esa palabra es una palabra en hebreo especial, sobrepasaba. ¿Saben por qué?
Porque es una palabra, mis hermanos, que podría ser traducido como algo alto, ¿ya? Era alto. Y es una palabra que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, únicamente se utiliza para describir la apariencia externa de un israelita, solamente se utiliza para Saúl. El resto de veces que esa palabra se utiliza para describir a alguien alto, ¿saben para qué se usa esa palabra en la Biblia? Para describir la altura y la arrogancia que tenían las naciones que eran enemigos de Israel, enemigos del pueblo de Dios, enemigos de Dios mismo. Les doy dos textos para que los puedan apuntar si quieren, no los leemos si no se nos va a alargar mucho. Números 11:33, Deuteronomio 1:28, 2:10 y 9:2 utiliza la palabra alto, la misma aquí para Saúl, para describir a las naciones enemigas de Israel, mis hermanos. Por lo tanto, ¿cómo se está describiendo aquí a Saúl? Con la misma palabra que se aplica para los enemigos de Dios. Piensen en el primer libro de Samuel. ¿Quién fue aquel alto, mis hermanos, que salió a pelear contra lo que era Israel? Y apareció uno bien pequeñito, pero bien valiente, que dice, ¿tú aquí vas a venir? ¿Quién era el alto, mis hermanos? Goliat, enemigo del pueblo de Dios. Fíjense que se describe a Saúl con una palabra que es para los enemigos del pueblo de Dios. Pero hay algo más. Esa palabra, mis hermanos, ya la encontramos en lo que es la oración de Ana. Fíjense en el capítulo 2, cuando vamos al capítulo 2. Fíjense en el versículo 1 que se nos dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Es decir, Ana sabía que la salvación que había sido obrada en su vida, que le hubiese sido dado un hijo, fue porque Dios la exaltó. Es decir, fue Dios quien obró en ella. Ana dependió de Dios. Es una actitud de humildad y de dependencia al Dios que la exaltó. Pero aquí entonces es cuando aparece la palabra, mis hermanos, que contrasta con esa actitud. Fíjense en el versículo 3 del capítulo 2. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. ¿Ven esas dos últimas palabras? Grandeza y altanería. Es la misma palabra para alto. Podríamos traducir esto, no multipliquéis palabras de altura, de altura. La misma palabra que se utiliza para definir a Saúl, mis hermanos. Y esas palabras son, mis hermanos, aquí odiadas por Dios. ¿Por qué? Porque son palabras altura, altura, que muestran una actitud contraria a la de Ana. En lugar de humildad y dependencia, muestran arrogancia y completa independencia de parte de Dios, por parte de Dios. Y aquí nos encontramos que Saúl es descrito con esta misma palabra. Por lo tanto, en el libro de Samuel, mis hermanos, esto es un juego de palabras. Lo que la Biblia aquí nos está diciendo, cuidado, externamente muy alto y muy hermoso, pero cuidado porque esta palabra tiene la significación de alguien que es arrogante y que es independiente de su Dios. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la historia de Samuel, mis hermanos. Fíjense, las apariencias externas muy bonitas, pero empiezan a reflejar una realidad interna que puede ser totalmente distinta a esas apariencias externas, que podían ser engañosas. Y el tercer pero. ¿Saben cuál es el tercer pero? El nombre. Saúl. ¿Saben? El nombre de Saúl, mis hermanos, viene del mismo verbo del cual viene el nombre de Samuel, que es el verbo pedir. Pero la cuestión es que Samuel es el pedido de Dios. Es decir, ¿quién pidió a Dios por ese hijo? Y fue Ana. El pedido de Dios, Samuel. Mientras que Saúl, mis hermanos, es el pedido, el requerido. Y la pregunta aquí es, ¿pedido por quién, mis hermanos? Y pedido por aquellos que en el capítulo 8 dijeron a Samuel, constitúyenos hoy rey sobre nosotros. Muy bien, esto es lo que pedís, pues aquí tenéis al pedido.
aquí tenéis al que habéis pedido. Por lo tanto, Saúl, mis hermanos, ¿quién va a ser? ¿Saben quién va a ser Saúl? Saúl va a ser el rey pedido por Israel. Saúl va a ser el rey conforme todas las naciones. Saúl va a ser el rey, mis hermanos, que sus valores, lo vamos a ver, van a ser valores no del reino de Dios, sino los valores e ideologías de las naciones del mundo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Las apariencias externas podían ser muy bonitas, pero eran apariencias que podían engañar, mis hermanos. Y cuando ponemos todo esto junto, nos damos cuenta, mis hermanos, de que aquí Saúl se presenta como el oro de los tontos, mis hermanos, como aquel que podía parecer el rey último, pero en realidad esas apariencias escondían una realidad totalmente distinta. Y esto nos muestra, mis hermanos, que las apariencias pueden ser muy engañosas, las apariencias externas. Pueden convertirse en el oro de los tontos, mis hermanos. Y nuestro mundo se mueve por apariencias externas, mis hermanos. Hay un anuncio en televisión: ¿estás perdiendo el pelo? Ponte pelo y vas a volver a recuperar todo lo que eras, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en Canadá, ahí en Canadá ves unos coches, mis hermanos, impresionantes, impresionantes. Y estábamos leyendo yo un día con la esposa del pastor y la esposa del pastor nos dijo: ¿ven todos estos? Todos endeudados, todos endeudados. Dice, porque todos tiran de lo que es las tarjetas de crédito. Es mucha apariencia externa que refleja una realidad interna distinta. Y esto, mis hermanos, es lo que nos advierte aquí esta primera sección. Las apariencias externas pueden ser el oro de los tontos, porque pueden ser engañosas, porque pueden esconder realidades espirituales internas más peligrosas. Y eso es lo que vemos aquí, que las apariencias externas pueden esconder una realidad espiritual peligrosa. ¿Y dónde lo vemos esto? Fíjense, ahora vamos a tener que seguir leyendo el capítulo 9, y no puedo detenerme en detalles, simplemente voy a marcar aquellos aspectos que ahora el capítulo 9, ¿saben lo que van a hacer? El capítulo 9 va a coger, mis hermanos, a Saúl y lo va a pelar como si fuese una cebolla. Y poco a poco nos va a ir mostrando la realidad interna que había en Saúl en pequeños detalles que pueden parecer, en cierta manera, que no tuviesen importancia. Y fíjense, todo empieza, mis hermanos, con el tema de unas asnas que se perdieron. Y ese tema es importante, porque fíjense en el versículo 3, todo empieza con las asnas. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Y ese tema de las asnas recorre todo el capítulo 9 y parte del capítulo 10. Después lo que le va a decir Saúl es que las asnas han sido encontradas y que las asnas han sido halladas. Y al final Saúl le va a decir a su tío: no, nos ha dicho dónde encontrar las asnas. Por tanto, el tema de las asnas, mis hermanos, recorre en cierta manera todo lo que es esta sección. Se perdieron las asnas. Y va al padre y le dice: oye, ve a buscar las asnas, ve con un criado y ve a buscar las asnas. Bueno, esto puede parecer en cierta manera irrelevante. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Se fue a buscar a las asnas. Fíjense en el versículo 4. Dice: y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Silas y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Bueno, eso puede parecer relevante, mis hermanos. Puede parecer irrelevante para nosotros en el siglo XXI. Pero debemos ponernos en la cultura del antiguo y Medio Oriente de aquel tiempo. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, los líderes, los reyes de aquel tiempo eran vistos también como aquellos pastores que debían pastorear al rebaño. En Egipto, Faraón, que era el rey, era visto no solamente como rey, sino como aquel que debía pastorear y guiar a su pueblo. Esto se nos escapa un poco hoy en día porque nadie consideraría a Felipe VI como aquel que es rey y es el pastor también de su pueblo. Pero esa era la cultura de aquel tiempo. David, mis hermanos, que fue el rey de Israel, ¿fue qué? Fue pastor de ovejas. Dios, que es el rey de reyes y señor de señores, en el Salmo 23, ¿cómo se describe? Jehová es mi pastor. Por lo tanto, mis hermanos, aquellos que eran reyes se les asociaba la figura de pastoreo, de guía del pueblo. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí, mis hermanos? Nos encontramos aquel que será el futuro rey, que es incapaz de ¿qué? Que es incapaz de encontrar unas asnas, mis hermanos.
incapaz de encontrar unos burritos que se habían perdido por el monte. ¿Qué imagen se nos está dando aquí? Se nos está dando la imagen de un pastor, en cierta manera, incompetente. Si no puede encontrar las asnas de su padre, ¿cómo pastoreará correctamente a la grey y al pueblo de Dios, mis hermanos? La gran ironía aquí, mis hermanos, es que al final las asnas fueron halladas por sí solitas y uno se pregunta, ¿quién está más perdido aquí? ¿Si Saúl o las asnas, mis hermanos? Pero fíjense qué visión se está mostrando aquí de Saúl, en un pequeño, aparentemente insignificante detalle. Pero hay más si seguimos leyendo. Fíjense que no encuentran las asnas y entonces Saúl que dice, oye, mira, vámonos para casa que nuestro padre, ya mi padre estará preocupado. Y entonces va al criado, que si les pregunto, ¿quién era el criado? ¿Qué me responden? No me responden nada porque nadie sabe quién era ese criado. Era un criado que estaba ahí en la casa. Y el criado es el que le dice, no, espérate un momento. Que hay alguien, un varón de Dios, que se cumple lo que dice, vamos a preguntarle a él. Fíjense en el versículo 6. Él respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Eso tiene que ver con el capítulo 3, versículo 19, cuando se nos dice que Dios no dejaba ningunas palabras de Samuel caer al suelo. Todo lo que Samuel decía, Dios lo cumplía. Vamos pues allá, quizás nos dará alguna indicación acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. ¿Se dan cuenta? Es el criado, mis hermanos, quien tiene que decirle aquí a Saúl, oye, que hay un varón de Dios, que sus palabras se cumplen. Cuando la Biblia nos ha dicho que Samuel hablaba a todo Israel, y aquí encontramos a Saúl que no tenía ni idea, mis hermanos, de quién era ese varón de Dios, mis hermanos. Y aparte de esto encontramos a aquel que tendría que ser rey de Israel, que primeramente en lugar de buscar la ayuda divina, ¿qué es lo que hace? Retirémonos y volvámonos a casa. Fíjense, mis hermanos, que se nos presenta aquí como lo que es un pastor incompetente y aquel que primeramente en lugar de buscar ayuda divina no reconoce, lo vamos a ver, ni al siervo que era el vocero de Dios, mis hermanos. Estaba bien cegado a esto y aparte pensaba que la ayuda divina tenía que comprarse, mis hermanos. Bueno, ¿cómo vamos a llegar ahí con las manos vacías? Y va al siervo y dice, bueno, aquí tengo ya un cuarto, en cierta manera, de ciclo. Pues, ¿se dan cuenta qué imagen, mis hermanos, se nos está mostrando? Y si seguimos avanzando, ahora sin incompetente como pastor, cegado a lo que es esa ayuda espiritual de Dios, y ahora emprenden el camino, les dice, bueno, vamos. Y llegan, mis hermanos, y se van a encontrar unas mujeres que van a buscar agua. ¿Se imaginan aquellas mujeres? Les llega el joven, alto, hermoso. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Llegan ahí mis hermanos y va y dice, oye, esta está por aquí la ciudad, esta es la ciudad del vidente. ¿Y qué es lo que le dicen las mujeres? Fíjense en el versículo 11, mis hermanos. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales le dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondieron, escúchenme lo que responden. Dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido la ciudad en atención al pueblo. Fíjense, helo aquí delante de ti, está ahí delante de ti, date prisa. Ahora, imagínense, mis hermanos, la imagen de Saúl y el criado. Oye, que nos han dicho que está ahí, justo delante de nosotros, ahí, cuando nos encontraremos en la puerta. Venga, corre, criado, corre, deja el palo que te tropiezas, que no vamos a llegar, corre. Y llegan mis hermanos acercándose a la puerta. Y fíjense el versículo 13, cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego. Esto es lo que dicen las mujeres, Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis. Helo aquí delante de vosotros. Daros prisa. Cuando entréis en la ciudad. Oye, ¿qué más detalles quieres, Saúl? Están siendo esas mujeres como un GPS para que encuentres al vidente. Y entra, fíjense el versículo 14. Entonces ellos subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Allá es lo último. Helo aquí, daros prisa, cuando entréis lo encontraréis. Y ahora Samuel va hacia ellos yendo al lugar alto, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hace entonces Saúl?
¿Qué es lo que hace, mis hermanos? Saúl va y le pregunta, oye, ¿sabes quién es el vidente? Yo puedo imaginarme, mis hermanos, aquí al criado al lado haciendo así. O diciéndole, Saúl, ¿qué más información quieres, hombre? ¿Se dan cuenta? Fíjense, mis hermanos, que Saúl fue incapaz de reconocer al vidente que tenía delante, mis hermanos. Fue incapaz de reconocer a aquel que era el vocero y la voz oficial de Dios, mis hermanos. Incapaz de reconocerlo. Un pastor presentado incompetente. Un pastor, mis hermanos, un rey que no busca la ayuda divina primeramente y que ahora es incapaz de reconocer la voz misma de Dios en aquel que es el vocero de Dios. Y aparte de esto, un tanto arrogante. Porque después cuando hablan, mis hermanos, cuando hablan y Samuel le dice ciertas cosas, fíjense en el versículo 21 cómo responde ya Saúl. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Hay un tono de cierta arrogancia ahí. Sí que había ciertas cosas, sorprendía a Saúl, pero hay cierto tono de arrogancia. ¿Por qué me dices estas cosas? ¿Quién eres tú? Ahora pongan todo esto, mis hermanos. Pongan estos pequeños detalles insignificantes de manera conjunta. Y esos detalles, ¿saben lo que son? Son luces que nos permiten mirar más allá de las apariencias externas. Son, mis hermanos, como aquella madera que tiene carcoma. Y tienes aquellos agujeros de la carcoma que puedes ponerle una pequeña cámara dentro, mis hermanos, y puedes ver lo carcomida que está la madera, aunque por fuera pueda parecer muy bonita. ¿Y qué es lo que se nos demuestra aquí? Que las apariencias externas eran engañosas porque escondían esa realidad espiritual, la cual era totalmente distinta en la vida de Samuel, mis hermanos, en la vida de Saúl. Un pastor que se presenta incompetente, que no busca la ayuda divina, donde había cierta arrogancia en él y donde no reconoce al vidente, a la voz misma de Dios. Cuando Carlos III, mis hermanos, fue establecido, todavía no ha sido coronado, ¿ya? Pero como rey de Inglaterra, todos vimos ciertos detalles de ese Carlos III. Los problemas que tuvo, mis hermanos, con los papeles, que no sabía a quién dárselos. Y los problemas que tuvo con el tintero, mis hermanos, taca el tintero. ¿Eh? Y los problemas con las plumas hasta el punto que acabó de decir, estoy harto de estas malditas plumas. Pequeños detalles. Pero cuando yo vi esto, le dije a Leida, este es como Saúl. Porque la apariencia puede ser una, mis hermanos, pero en pequeños detalles, no en grandes muchas veces, no en grandes caídas, sino en pequeñas acciones, en pequeñas palabras, en pequeñas actitudes, en pequeñas maneras de hacer, mis hermanos. A veces esos son grietas para ver no la apariencia externa, sino la realidad interna de lo que hay. Y esto, mis hermanos, nos enseña, ¿saben qué? Que no podemos quedarnos con las apariencias externas. Es un peligro, mis hermanos. Es un peligro en la vida. Por ejemplo, cuando uno se casa en el matrimonio, si te casas por la apariencia externa, solamente por eso, que es importante, ¿vale? También, pero solamente por eso, déjame que te diga que los michelines acaban llegando. Por mucho gimnasio que hagas, los michelines acaban llegando. ¿Eh? Las patas de gallo llegan. El pelo, mis hermanos, bueno, eso es un misterio. Ese se va y ya no llega. Ese se va y ya no llega. Pero si te casas solamente por las apariencias externas, cuidado. Mis hermanos, eso nos enseña que no debemos quedarnos en las apariencias externas porque engañan y pueden esconder realidades espirituales muy distintas y peligrosas, como Saúl con Israel y cómo las pasó Israel por Saúl, mis hermanos. Y lo que nos permite mirar en esas apariencias, más allá de ellas, mis hermanos, ¿saben qué? A veces no son grandes cosas, son pequeñas acciones, pequeñas actitudes, pequeñas respuestas, pequeñas cosas que nos abren luz a decir, algo no está bien ahí. ¿Saben? Con el Evangelio está la otra manera, mis hermanos.
con el Evangelio y la apariencia externa es quién se acercaría. ¿Quién se acercaría a un bebé que aparentemente no tiene ningún tipo de fortaleza ni ningún tipo de poder, pero Él es el Rey de Reyes? ¿Quién se acercaría a un crucificado en una cruz que aparentemente no tiene ningún tipo de poder, no tiene ningún tipo de realeza, no tiene ningún tipo de gloria y de honra? ¿Quién se acercaría con esta apariencia externa? Pero cuidado con las apariencias, porque ahí estaba el Rey de Reyes muriendo por los suyos. ¿Quién se acercaría a un mensaje como el Evangelio? Que la apariencia externa te dice que nada puedes hacer por ti mismo, que eres pecador y que Dios debe hacerlo todo. Es mucho más hermoso un mensaje de autosuficiencia. Tú puedes salir adelante, que no un mensaje del Evangelio que te dice no puedes, Dios debe hacerlo todo por ti. Cuidado con las apariencias externas, porque pueden engañar. Pero hay una gran seguridad, aún, y lo trágico de cómo se nos presenta Saúl aquí. ¿Y saben cuál es la seguridad, mis hermanos? Es la providencia de Dios. Y es la seguridad que encontramos en la providencia de Dios que gobierna todo, aún y estas apariencias externas. Porque en su providencia, Dios, mis hermanos, gobierna para el cumplimiento de su voluntad. Y fíjense, tenemos que ahora volver a ir sobre el capítulo 9, es decir, ahora viene la otra hora de mensaje, ¿ya, mis hermanos? Vamos a bueno, después te hablaré de la comida, Paco, ya después te hablo de ella. Fíjense, mis hermanos, que ahora volvemos, pero vamos a ver cómo todo esto, a un hilo dramático de ese rey que dices, madre mía, pero qué rey se han buscado, pero qué rey han pedido. Así que, mis hermanos, cuidado con lo que piden, porque a veces Dios da lo que uno pide, y a veces no es muy bueno, Ahí estaba Saúl, así que cuidado con lo que piden, mis hermanos. Pero fíjense que en esa situación tan dramática, si sacamos los versículos 15 y 16, la cosa es terrible, porque los versículos 15 y 16 son el corazón de todo lo que aquí está sucediendo. Fíjense versículos 15 y 16 del capítulo 9. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había hablado a oído del Samuel, diciendo, mañana a esta hora misma, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Bien, estos versículos, fíjense, por un lado no los necesitaríamos en el argumento, porque podemos ir directamente del versículo 14 al 17 y la cosa tiene sentido. Fíjense el versículo 14. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Tiene sentido, no? No se necesitan los versículos 15 y 16 aparentemente, pero sin ellos, mis hermanos, podríamos pensar que todo lo que aquí sucede es fruto de ¿qué? Es fruto de la casualidad. Es fruto de todo lo que aquí sucede de la alineación de los astros. Es fruto, mis hermanos, de un karma impersonal del universo que se alinea a todo él para que las cosas funcionen de esta manera, como Pablo Coelho en su famoso libro del alquimista, ¿ya? Que todo el universo conspira, mis hermanos, para que las cosas nos vayan bien o a veces no tan bien. Nada de eso, mis hermanos. Estos dos versículos 15 y 16 nos marcan por qué suceden todas las cosas aquí. Y suceden, mis hermanos, porque Dios es el que lo orquesta todo. Dios es el que lo gobierna todo. Dios es el que va a gobernar esas asnas, esa moneda, esas mujeres, para que su voluntad sea cumplida. Fíjense el versículo 16. Mañana, le dice Dios, a esta misma hora, yo. Además, los versículos 15 y 16 son enfáticos en el yo, en Dios. Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. ¿Para qué lo enviará Dios? ¿Cuál es la voluntad? El cual lo ungirás por príncipe sobre mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Dios está diciendo, yo voy a hacer esto. No se olviden, mis hermanos, de que Israel pidió, constitúyenos un rey, y Dios le dijo a Samuel, oye la voz, dales rey. Era hasta la voluntad de Dios. Dales ese rey que piden como las naciones. Bien, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Samuel lo va a poder hacer? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Bueno, Dios va a enviar a Saúl a Samuel. ¿Y cómo lo va a hacer, mis hermanos? Con unas asnas.
¿Se dan cuenta? Con unas asnas. Esto es sorprendente, mis hermanos, porque nos muestra que aún y las apariencias externas que escondían una realidad interna crítica y difícil. Una realidad espiritual difícil. Es como si la providencia de Dios aquí estuviese diciendo, tranquilos, tranquilos porque Dios gobierna incluso esto que aparentemente es tan malo para que su voluntad sea cumplida. Y lo primero que Dios va a usar para que su voluntad sea cumplida, mis hermanos, son unas asnas. Qué glorioso. ¿Cómo Dios usa? Iba a decir a los burros, ¿ya? Mis hermanos, pero fíjense cómo Dios usa las asnas en la Biblia. ¿La asna de quién? De Balaam. Y trajo su revelación. Ahora unas asnas perdidas. Y sabemos que esto era la voluntad de Dios porque es lo que le declaró Samuel a Saúl. Fíjense en el versículo 27, ¿ya? Del capítulo 9. Y descendió ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, se adelantó el criado, mas espera tú un poco más, que te declararé la palabra de Dios. Y lo que Samuel le declara aquí, fíjense a partir del versículo 2 en adelante, a mitad del versículo 2 del capítulo 10, las asnas que había sido a buscar se han hallado. ¿Se dan cuenta? Las asnas forman parte de esa palabra que Dios ahora declarará a Saúl por medio del profeta. Por tanto, fíjense, unas asnas que no caían fuera de la voluntad de Dios, mis hermanos. Unas asnas controladas por Dios. Y va ahora aquí Saúl y su criado y empiezan a buscarlas y van en busca de las asnas perdidas. Otro título para el mensaje, mis hermanos. Indiana Jones buscaba el arca, Saúl buscaba asnas, mis hermanos. En busca de las asnas perdidas. Y uno diría, qué casualidad, ¿dónde fueron a parar? Porque fíjense, mis hermanos, dónde fueron a parar. Versículo de los 4 y 5, bueno, pasan por Efraín, por Salisa, etcétera, etcétera, por Salim. Y fíjense en el versículo 5, cuando vinieron a la tierra de Zuf. Llegaron a la tierra de Zuf, mis hermanos. Y uno dice, ¿y por qué esto es importante? Vayan al capítulo 1. Vayan al capítulo 1 de Samuel. Y fíjense la última genealogía, mis hermanos, de Elcana, hijo de Zuf, efreteo. Por lo tanto, mis hermanos, Elcana, ¿saben quién era? Era el tatara abuelo ¿de quién? De Samuel. Qué casualidad, mis hermanos, que con unas asnas perdidas en ningún sitio los hallaron y fueron a parar ¿a dónde? A la región de aquel que era la región de Samuel, mis hermanos. Qué casualidad qué gloriosa providencia de Dios, mis hermanos. ¿Con qué pagaremos a este profeta? No tenemos nada, nos lo hemos comido todo. Y aquí sale ahora el criado. ¿Y qué es lo que dice el criado, mis hermanos? Pero yo tengo ¿qué? Yo tengo una moneda. ¿Qué moneda era, mis hermanos? Versículo 8. Una cuarta parte de un siclo de plata, esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. ¿Se dan cuenta? Incluso había la moneda para hacer esto, mis hermanos. Suena muy igual a esa moneda que Jesús y Pedro necesitaban, ¿para qué? Para pagar el impuesto del templo. ¿Cómo vamos a pagar este impuesto del templo? Oye, ve y pesca un pez. Y ese pez que pescó Pedro, ¿qué es lo que había dentro, mis hermanos? Una moneda para pagar el impuesto del templo, mis hermanos. Y menudo ahora business se han montado alrededor del mar de Galilea, dándote el pescado de San Pedro a probar, mis hermanos. Yo recuerdo, ¿saben? Cuando estaba en Canadá, mis hermanos, que había, esto lo he explicado, los fines de semana ahí el seminario no te daba comida y tenías que buscarte la vida. Y nos encontramos un fin de semana, Leida y yo, mis hermanos, donde no teníamos dinero para poder comprar comida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y de repente me puse, mis hermanos, lo que es la mano en el bolsillo y apareció $1. Se nos abrió el cielo literalmente. Porque con $1 nos acordamos que podrías comprar 2 paquetes de fideos chinos, mis hermanos. Y fuimos a comprar 2 paquetes de fideos chinos. Mis hermanos, no es casualidad que esta moneda estuviese allí. Porque Dios es quien gobierna todas y cada una de las cosas en nuestra vida para cumplir, mis hermanos, con su voluntad.
Y lo siguiente, versículo 11, cuando subían se encontraron a quien, a unas doncellas. Hubiesen podido llegar más tarde. Las doncellas hubiesen podido retrasar, mis hermanos. Hubiese podido ser un día que tenían sus tinajas llenas y no era necesario ir a recoger agua, pero no, en el momento preciso, en el momento adecuado, ahí fueron y se encontraron con las doncellas. Qué casualidad, mis hermanos, o qué gran providencia. ¿Saben estos pequeños eventos a lo que responden, mis hermanos? Responden a lo que Dios dice en el versículo 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. El padre de Saúl envió a Saúl a buscar asnas. Pero ¿saben qué es lo que estaba sucediendo, mis hermanos? Dios estaba enviando a Saúl a Samuel. Con asnas, con una pequeña moneda, con unas mujeres yendo a recoger agua, mis hermanos. Y qué glorioso es eso. Qué glorioso es eso, mis hermanos, de saber que Dios obra con grandes milagros. Dios abrió el Mar Rojo. Dios, mis hermanos, lo que hizo fue secar el Jordán para que su pueblo pasase. Dios incluso detuvo un día en la historia de Josué, mis hermanos. Pero es que Dios también obra, mis hermanos, con las cosas comunes de nuestra vida. Con aquellas cosas que parecen insignificantes. Con aquellas cosas que quizá podríamos pensar que son casualidades. No las hay. Dios está en gobierno y en control de todo. ¿Saben para qué? Para que su voluntad, mis hermanos, se cumpla. Incluso cuando esos medios pueden ser medios no totalmente adecuados. Y eso es sorprendente, mis hermanos. Porque Dios obra incluso con medios o lo que se llaman causas secundarias que no son lo que uno esperaría. Saúl, mis hermanos, veremos que no era el rey conforme al corazón de Dios, pero Dios usó ese medio para que su voluntad fuese cumplida. Eso tranquiliza muchísimo, ¿saben qué, mis hermanos? Porque a veces uno se plantea, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya partes del pueblo de Dios que ha crecido y ha sido bendecido y después ha resultado que aquellos que estaban delante del pueblo, la realidad espiritual que se ha mostrado en ellos era totalmente contraria a la apariencia que tenían? ¿Cómo es esto posible? Oh, porque Dios, mis hermanos, es soberano. Y puede usar incluso causas secundarias que nada tengan o que no sean adecuadas para que su voluntad se cumpla. Aún y la tozudez de Israel, mis hermanos, aún y la ineptitud de Saúl, mis hermanos, ¿saben qué? Nada de esto paró la voluntad de Dios. Es que al final la voluntad de Dios, mis hermanos, va a llevarse a cabo. Debemos creer, y la cuestión es que lo creemos, que Él gobierna nuestras vidas, de que no hay casualidades en nuestras vidas. Eso no quita nuestra responsabilidad. Saúl tuvo que ir a buscar las asnas. ¿Saben? La providencia no es una doctrina para holgazanes, mis hermanos. Es una doctrina que entiende que Dios lo gobierna todo, y si gobernó unas asnas, una moneda, más adelante veremos una piedra, mis hermanos. Si gobernó también lo que es, mis hermanos, unas doncellas a ir a recoger agua, ¿no gobernará también nuestras vidas para el cumplimiento de su voluntad? ¿Saben? Nuestro corazón, mis hermanos, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, dice Proverbios, endereza sus pasos. Y su providencia, mis hermanos, es para cumplir su voluntad y gobierna para el bien de su pueblo. En 5 minutos tengo que acabar, mis hermanos. Gobierna para el bien de su pueblo. Fíjense en los versículos 16 y 17, mis hermanos. 4 veces se menciona mi pueblo. Qué gloriosa es esa frase, mi pueblo. Aun y cuando Saúl, mis hermanos, iba a ser el rey, el pueblo seguía siendo ¿de quién? El pueblo seguía siendo de Dios. ¿Y qué es lo que iba a hacer Dios ahora con su pueblo? Fíjense en el versículo 16, mis hermanos, y 17. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Ven esa palabra gobernar en el versículo 17? Podría traducirse como encarcelar a mi pueblo.
Este es el que encarcelará, va a retener a mi pueblo. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué hay de bueno en lo que Dios iba a hacer aquí con su pueblo? Pero fíjense que el versículo 16, ¿se dan cuenta que suena como el Éxodo, mis hermanos? Suena como el Éxodo, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Suena como Israel esclavizado en Egipto y clamó a Dios y Dios lo salvó. Por lo tanto, aquí está lo que ayer lo hablamos con Jaume esto, pero ¿cómo es posible que le diese a Saúl sabiendo quién era? Bueno, por un lado era la voluntad de Dios, porque Saúl en cierta manera era el juicio de Dios sobre su pueblo. Pedís un rey como lo que son las naciones, me desecháis a mí como rey, esto es lo que pedís, toma, 2 tazas, esto es lo que vais a tener, mis hermanos. Pero en medio de esto, la misericordia de Dios abunda para con su pueblo. Porque Dios lo va a usar para liberar a su pueblo de los filisteos, para salvar a aquel que es mi pueblo, dice Dios, porque he escuchado su clamor de salvación lo he escuchado, y aun cuando el medio no sea el idóneo, voy a ¿qué? A salvar a mi pueblo. ¿Sabe lo que nos muestra esto, mis hermanos? Nos muestra lo que el apóstol Pablo escribió: todas las cosas ayudan a bien, mis hermanos. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. No que todas las cosas vayan bien, mis hermanos, pero que en todo Dios obrará para el bien de los suyos, en momentos de tristeza, en momentos de alegría, en momentos de aflicción, en momentos, mis hermanos, de paz, en momentos de risas, en momentos de llanto, incluso con nuestra tozudez y nuestras caídas, todo obrará para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Saben para qué? Para que al final su voluntad se cumpla. ¿Y cuál es su voluntad, mis hermanos? Que aquellos que Él predestinó, a los que Él conoció, sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis hermanos, es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y con esto pasamos a lo último. 3 minutos, tengo que acabar el último punto, mis hermanos, que es el cumplimiento. El cumplimiento que nos confirma la palabra de Dios contra toda apariencia externa. Y ¿saben qué, mis hermanos? Al final Dios confirma su rey y su reino. Y esto nos lleva desde el versículo 22 del capítulo 9 hasta el versículo 16 del capítulo 10. Pero fíjense, lo hemos leído, mis hermanos, y no voy a entrar en detalles aquí, ¿ya? Pero fíjense, ¿qué sucede a partir del versículo 22 del capítulo 9? Bueno, le invitan a comer básicamente a Saúl, y lo ponen a él y a su criado en sitio de honor, y entonces, mis hermanos, le dan a Saúl lo que es la porción determinada y guardada para él. Le dan la espaldilla, mis hermanos, la parte buena ahí del asado, le dan la espaldilla, mis hermanos. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque Dios ya había anunciado a Samuel de que él le enviaría un hombre de la tribu de Benjamín, mis hermanos. Y fíjense que después de esto, Saúl ahí podría estar básicamente un poco aturdido. Pero ¿por qué me dicen todas estas cosas? ¿Por qué me dan el lugar de honor? ¿Por qué ahora me dan la espaldilla que está guardada para mí? ¿Por qué? Bueno, ¿quieres saber por qué, Saúl? Dios te lo va a declarar. Fíjense el versículo 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Me encanta este mensaje, este texto. Este texto es spurgiano, mis hermanos. Este es Spurgeon, ¿ya? Di al criado que se adelante. Oye, que vaya adelante y yo te declararé. No tengas prisa tú, te declararé la palabra de Dios. Es un texto perfecto para los domingos. ¿Saben qué? Tú deja el pollo en el horno. ¿Eh? Deja el mundial. Deja la comida que se enfría. Aquí ves, ¿eh? Deja la comida que se enfría y tú espérate. Espérate por 5 minutos más para que te declare la palabra de Dios. ¿Y qué le declaró, mis hermanos, ahora aquí Samuel a Saúl? 3 señales le dio. La primera,
Van a venir, mis hermanos, 2 hombres del sepulcro de Rebeca, de Raquel, que te van a decir que los asnos han sido encontrados. Segunda señal, 3 hombres que van a Betel y te darán pan. Tercera señal, encontrarás en compañía de profetas y el Espíritu vendrá, te cambiará y profetizarás. Fíjense qué señales tan concretas. Esto no es como el horóscopo de la semana, que te dice, bueno, hoy tendrás un buen día, pero también habrá cosas malas en el día. Vaya. ¿Eh? No, aquí es bien específico, mis hermanos. Y fíjense que aparte de esto, en el versículo 8 del capítulo 10, fíjense lo que le dice Samuel. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Es decir, Saúl, aunque seas rey, estás supeditado a la voz de tu Dios, a la autoridad de tu Dios. Bueno, ¿qué sucede con todo esto? Estas señales, mis hermanos, se cumplen. ¿Y por qué se cumplen, mis hermanos, estas señales? ¿Saben por qué se cumplen? Porque ellas eran, mis hermanos, la evidencia que Dios le estaba dando a Saúl de confirmar su palabra, de que él sería el rey que estaba en la voluntad, y eso confirmaba su palabra a Saúl para que Saúl lo creyese, mis hermanos, para que Saúl lo creyese. ¿Y cómo respondió Saúl? ¿Saben cómo respondió? Cuando su tío se le acerca, le dice, oye, ¿qué te ha dicho Samuel? ¿Qué te ha dicho? Y fíjense el versículo 16. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Saúl todavía era incrédulo, mis hermanos, a esa confirmación de la palabra de Dios. Y esto lo veremos a lo largo de la vida de Saúl. Saúl profetizando, la gente diciendo, pero ¿quién es ese Saúl? No tiene el pedigrí de profeta, nadie en su familia está. Pero aún y esa apariencia externa, Dios confirmó su palabra. Pero que no declarase nada del reino, mis hermanos, lo que nos muestra es que ese Saúl seguía siendo un rey no conforme al corazón de Dios. Y saben, mis hermanos, que se necesitaba un rey que no solamente estuviese en la voluntad de Dios, sino que fuese conforme al corazón de Dios. Y ese fue David. A diferencia de David y Saúl, porque David era joven y guapo también, era que internamente era conforme al corazón de Dios. Pero David falló, mis hermanos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién es el rey conforme al corazón de Dios? El rey que no fuese como Saúl, sino que cumpliese lo que Saúl no pudo. ¿Y saben quién es ese rey, mis hermanos? Ese es Cristo. Y la cuestión aquí es que cuidado con las apariencias externas, porque no nació en una familia de poder y en una familia de honra. No nació en un trono, sino en un pesebre. No nació en Jerusalén, sino en Belén. Nació en una ciudad donde el Mateo mismo dijo, oh tú Belén, no eres la más pequeña porque el más grande de todos, que es nuestro Señor Jesucristo, nació. No te dejes engañar por las apariencias externas de aquel que nació en Belén, pero que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios movió providencialmente toda la historia, mis hermanos. Movió vidas de personas, movió imperios, movió reinos, movió reyes para que pudiese dar a su rey conforme a su corazón. ¿Saben por qué? Porque escuchó el clamor de nuestra alma. Escuchó el clamor de nuestra alma clamando por el pecado delante de Dios y nos dio a su rey para perdón de pecados. No te dejes engañar por las apariencias externas de una cruz que parece que no hay poder y que solamente allá hay vergüenza. No, hay una cruz donde ahí Cristo estaba muriendo para obrar y asegurar nuestro perdón y nuestra salvación. Un evangelio que dice que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Este, mis hermanos, es el mensaje de nuestro glorioso evangelio. Quiera Dios que no nos dejemos guiar por apariencias externas. Quiera Dios que no acabemos cometiendo el error, mis hermanos, que vemos aquí, de guiarnos por una apariencia externa y perder la grandeza de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo.